Pero a mí el cine nacional me gusta mucho y yo creo que también ahora hay como algunas cosas más nuevas que están buenas. Pero lo que no le favorece para nada, por ejemplo, cuando vos elegís ver una película, ir al cine, ¿no? Vos como decías, vos decís, bueno, es una salida, tenés que ir, cambiarte, te salís. Además tenés que dar para una entrada, como es, no sé cuánto están las entradas, carísimas. Y capaz que ahí sí, en cartelera tenés Batman y después tenés cualquier otra película nacional que esté ahora en cartel y vos vas con tu novia y decís, bueno, no voy a ir a ver esta película, Claro. voy a ir a ver Batman, que sé que ya tenés algo asegurado, que es un re espectáculo, todo. ¿Entendés? Entonces para mí también como que ahí juega un poco. A mí lo que me pasa con las películas argentinas, ponele, es como que no me terminan de cerrar, ponele. Como que no le encuentro un final, o como que si fuera un capítulo de algo, me termina apareciendo. Ponele, yo vi hace poco Solos en la Noche, me parece que se llama. Extraños en la noche. Extraños en la Noche, es esa. Y primero dije, no vale 2 pesos, no vale 2 pesos, y dije, bueno, la miro. La miré y me empecé a enganchar, ¿viste? Me empecé a enganchar, cuando me quise acordar terminó la película. Y no pasó absolutamente nada. ¿Viste cuando una película termina y te deja así como... Así, claro, ¿y qué pasó? No. Y eso me pasa con casi todas las películas argentinas. Yo tengo como mucho problema con los actores argentinos. Vuelvo a hacer la comparación con Estados Unidos, pero bueno, también son como la industria. Me parece que en Argentina los actores no se preparan tanto como se preparan en Estados Unidos. Y acá que es como que me cuesta porque hay muchas veces como que no les creo y qué sé yo. Y en ese sentido me parece que Darín o Leonardo Sbaraglia son como actores que se van al carajo, digamos, de los geniales que son. Para mí, en el cine nacional como que falta jugárselo un poco más por lo fantástico, como jugárselo más por otras cosas, ¿entendés? Que me parece que no hay mucho. Es como que es muy parecido a la realidad, Claro. las calles, todo. Y lo que tiene el cine de Hollywood, por ejemplo, es que es acorde a la realidad de ellos. Ellos viven así, ellos son un drama. Pero como no es mi vida, a mí me gusta consumir eso, porque para mi vida la tengo yo. ¿Entendés? Como que ver la misma calle por la que paseo yo y la gente y el idioma y todo, no me termina de cerrar eso. Es como... me resulta como vacío. Yo pirateo a lo tonto. Bueno, eso también, yo soy cultura web a pleno. Sí, Cuevana, Sí. lo tengo reservado en un lugar especial en mi corazón. Y ahí también me miro, ahí sí miro todo doblado, es un horror, pero bueno, como es también cine pochoclo, lo pongo y que andes y total, no me importa. Si hay algo que quiero ver, lo miro por Cuevana, y si hay algo que quiero ver mucho, voy al cine. Claro, a mí me pasa exactamente lo mismo. ¿Ahí? Sí. ¿Cómo es la relación entre el público y el cine argentino? ¿En qué momento del desarrollo de la película surge el público? Lo que pasa es que para mí hay un error cuando se habla de público, de pensar el público como un error, yo no lo puedo pensar como una abstracción. Para mí el público comienza una vez que yo que escribo un guión y lo muestro a un actor, a una actriz, a cierta gente del equipo. Creo que desde la primera vez que se te ocurre algo, que te viene una imagen a la cabeza o lo que sea, la idea es compartirla con alguien y por eso uno la transforma primero en papel y después en imagen y sonido, ¿no? Y si uno puede expresar ciertos asuntos y ciertas impresiones sobre el mundo y ser honesto con eso y llevarlas adelante, creo que a alguien, si uno se emociona frente a algo, sabes que a alguien le va a emocionar, pero no pensás directamente, o sea, a mí me cuesta la idea de pensar que hago tal o cual movimiento para agradar o para convocar al público. Cuando hago una película y estoy filmando y me río con algo en escena, creo que está bien, y cuando me emociono, creo que todos se van a emocionar. Después eso puede funcionar o no, porque es ahí donde uno puede ser igual que el público o no, o los gustos del público se pueden asemejar a los de uno. Pero yo nunca pienso en el público como un otro. Pero siempre pensando que si no hay público no existe el cine. El cine se convalida con el público. Entonces digo, es un error negar el público
o como mecanismo de defensa decir, bueno, el público no me acompaña, no me fracasó el público, no. No hay ningún premio en el mundo, ni ninguna crítica que se asemeje a ver 30 personas esperando que se abra una sala, 40, 50, o sea, te emociona. Es el otro que se conmueve, la gente que se ríe, que llora en una sala, o sea, más que éxito, para mí eso le da sentido al cine. Así que desde ese lugar, el espectador completa una película. Después uno lo que sí tiene claro cuando empieza una película es cuán popular o no es la película que va a hacer y en función de eso ve qué tipo de negocio quiere hacer. El tema es que cuando vos diseñás, puedes diseñar priorizando una mirada u otra. Entonces una cosa es discutir qué película quiero hacer y en función de eso ver a qué público está destinada y si es viable, y otra cosa es pensando en el público diseñar una película. Son dos cosas diferentes. Aborrezco las películas Juan Camina, ¿no? Estas películas típicas del cine argentino de los últimos años, donde empieza Juan caminando y termina caminando y no le pasó nada en 1 hora y media, ¿no? O sea, ese tipo de películas las aborrezco de manera personal. Se generan ciertas modas o ciertos preconceptos que no ayudan a la variedad. Se hizo una exageración del culto al cine autoral, entendiendo el cine autoral no como el cine donde el autor tiene una preeminencia estilística o de propuesta estética o de lenguaje, sino entendiendo el cine autoral como el cine que el director hace lo todo. Y no hay formación, los directores no tienen ni puta idea de la puesta en escena, ni de actuación, ni de un montón de cuestiones, ni de montaje, por ejemplo. Entonces, en esa inseguridad quieren hacer todo, porque la inseguridad lo que te genera es la imposibilidad de discutir. ¿No? O sea, ¿por qué elegiste determinados actores? ¿Por qué filmás en determinados lugares? ¿Por qué tomaste un diseño determinado para una película? En general no hay una discusión importante alrededor de las películas de eso. Se hacen como se puede. Todos quieren sentarse en esas sillas para generar un poco lo que a ellos mismos les conviene, donde la obra realmente está a veces muy relegada. No aparecen los guiones. Conozco muchas películas de terminé el guión y lo filmo. Digo, de no revisar guiones. Ni hablar de las que están hechas sin guión, pero eso sería otro modelo. Digo, Fassbinder también filmaba sin guión. Eso es otra lógica. Pero digo, si haces un guión, discutámoslo. Creo que la figura del script doctor habría que empezar a instalarla con seriedad para que alguien haga una radiografía de forma anónima de este guión, donde está todo roto. Sirve para o reforzar ideas o cambiarlas. Pero alguien te tiene que decir no, porque esto no funciona. Este es un medio que tiene recursos complejos, costosos, que le cuestan mucho a todo el mundo y debería tener un tamiz un poco más fino a la hora de definir qué se le pide a alguien al que se le dan estos recursos para que los disponga. Los avances tecnológicos en el cine son históricos. Desde que empezó el cine hay avances tecnológicos. Lo que modificó sustancialmente, digamos, el consumo de películas en los últimos años fue la red, ¿no? La posibilidad de acceder a distintos productos de una manera muy sencilla, sin costo o con un costo muy bajo. Mis películas, digo, de alguna forma se siguen viendo por internet. Y creo que en un momento, entre unos años, lo que conocemos como sistema de difusión no va a perdurar. Bueno, puede discutir por qué la película de Suar hacía 2 millones y ahora hace 1. Entonces le fue el doble de mal. No. Cambió el paradigma de exhibición. Cada vez menos gente ve cine en el cine, pero cada vez más gente consume productos audiovisuales. Y eso no quiere decir que el cine va a desaparecer. Quiere decir que si vos tenés en tu casa la posibilidad, con una buena pantalla, con un buen sistema de audio y con un costo bajo o nulo adicional a lo de lo que tenés puesto, de ver una película de determinada manera, es probable que sea difícil sacarte de tu casa y llevarte a una sala.
medianeras, la vieron 70.000 espectadores en el cine argentino, pero la han visto como 1 millón de personas en otros formatos, y esa estadística no existe. Cuando decimos a una película la ven muchos, otra poco hablamos de cuánta gente va a las salas. Y las salas se transformaron en un lugar muy concentrado de explotación. Siempre fue un lugar oligopolizado por pocas empresas y por pocas películas, pero en los últimos 10 años se ha transformado en un espacio muy concentrado. Se estrenan muchas películas que rotan muy rápidamente, pero cada vez son menos las películas que se llevan más parte de la taquilla general. Los dueños de las salas, al recibir tanta cantidad de estrenos, tanto nacionales como de afuera, semanales, si no tienen la sala llena no lo pueden mantener. Si no, es muy desleal estar parado con una película argentina y al lado están dando buscando al soldado Ryan. Acá la medida de continuidad es una buena idea, pero es un paliativo porque vos tenés que meter, por ejemplo, 1000 espectadores en un fin de semana, ¿no? De jueves a lunes. Metés 900 y te bajan. Y decís, no, pará, te pago los 100 que faltan. No, porque atrás tengo el Increíble Hulk que me mete 2000 o 10.000 el fin de semana. Competir con las multinacionales, con las mayors, es completamente imposible. En nuestro mercado, lo que llega al consumo lo determina el intermediario, lo determina el distribuidor y el exhibidor. No es un mercado libre donde el consumidor elige el producto. Hay una cuestión política donde el productor quiere que su película esté siempre en la sala y el exhibidor no quiere que esté nunca porque gana más plata con otra. Y otra cuestión comercial donde el productor y el exhibidor deberían de alguna manera llegar a algún acuerdo. Para la gente del cine, los dueños de sala, el cine argentino es un estrago. Somos unos densos nosotros, no nos quieren ver, no nos atienden. Está la inmoralidad de hacerte pagar entradas, de comprar la sala. Si no me garantizás comprando 1000 entradas, no te estreno. No hay una política muy clara a la hora del subsidio en relación a la cantidad de películas argentinas que se estrenan orientadas a poder estar más en salas comerciales, de repente. Y por otro lado, hace falta o mover algo de las leyes o generar más pantallas, que también es lo que ellos mismos dicen. No hay un circuito que es difícil que lo haya, porque es algo muy caro, alternativo, donde vos puedas convivir, digamos, un circuito eminentemente comercial para cierto tipo de películas y un circuito que tenga público, porque el público está para las películas. Y que permiten también tener una vía de distribución que algunos la sienten como un gueto, digamos, como si fuera un confín, y yo creo que al contrario, que eso es una vía alternativa y que tiene otras expectativas. Si nos vamos a un extremo del nacionalismo cinematográfico, sacaría todas las películas argentinas del circuito americano. Entonces ahí polarizaría también, participaría el público, en decir, cine americano vayan a los circuitos americanos, cine argentino vayan al circuito argentino. Entonces ahí empezaríamos a generar un hábito de empezar a ver otro cine. En muchos espacios empezó a funcionar porque se transformó en un lugar de referencia donde el que lleva es el lugar y no la película. Entonces no importa, caso del Gomón. El Gomón es un caso emblemático donde ya la gente va al Gomón y después ve qué hay. Uno si va a una sala que está dentro de un shopping, hay una expectativa de rendimiento comercial que uno se coloca voluntariamente. Si vas a una sala en la cual está administrada por el Estado y existe otra expectativa, nada. Lo que llamamos del supuesto éxito se mide con otra vara. Porque estar mezclados con una película de autor en el showcase norte es medio raro. Pero cuando vos no tenés ese espacio instalado, digamos que es lo que pasa en muchos de los espacios Inca del resto del país, que no es fácil instalar eso, o haces un esfuerzo muy fuerte para que eso suceda, para que el lugar empiece a ser un lugar de referencia, entonces vengan, pase lo que pase, o tenés que hacer un esfuerzo muy fuerte con las películas que están adentro. Y eso es una deuda con los espacios Inca, ¿no? La comunicación a la gente de qué películas tienen, dónde están y por qué van. Goldman, voy a hacer juicio. Hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito que se llama Ernesto. La vía. Villa, le decimos Villa. No se sabe, no hay un censo. Esto no figura ni en el mapa. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. Hoy la gente que va al cine como iba al parque de diversiones, no va a ver una película. Eso es lo que pasa, va al cine a comer pochoclos y a el litro de Coca-Cola y a ponerse el anteojo de 3D. El tema es que la gente tiene un hábito de ver cine americano. Ese hábito, ¿por qué lo genera? Porque hay un estándar de calidad que está garantizado. Bien iluminadas, bien fotografiadas, buen sonido. Y la gente, porque no todo lo americano es bueno tampoco, la mayoría son malas películas, pero el estándar de calidad sí es bueno. En ese sentido, las salas
han explotado y profundizado más el tema del gusto masivo y de un tipo de género. Entonces, bueno, voy a la sala cuando hay efectos especiales, cuando hay un sonido espectacular, cuando es una saga de algo que me interesó y viene con... Entonces digo, eso ha ido concentrando el modelo de película. Entonces llega a la multisala y ve de 14 ofertas, elige. Ahora, ¿por qué va al cine? Porque le gusta el cine, y eso está bueno. El cine sigue siendo un gran negocio. Hay 42 millones de espectadores anuales. Es enorme el negocio del cine. Uno no va a ver algo que es bueno o es malo. Uno va a ver algo que se entera que existe y le interesa. Después sabe si es bueno o es malo. Uno sabe si es bueno o es malo después de que pagó la entrada, no antes. Vos antes lo que tenés es una construcción de un imaginario que decidió alguien, que requiere de tu interés, digamos, y de tu conocimiento. Ahora fíjate, cuando una película argentina convoca, lleva muchísima gente, muchísimo más que un tanque americano. Cuando El secreto de sus ojos, bueno, las grandes películas este año 2+2, llevan muchísimo público. Pero cuando el cine, la gente se da cuenta que ese cine argentino le garantiza que la va a pasar bien o le va a gustar o le va a dejar algo, va masivamente. Y de hecho, cuando vemos películas que funcionan, digo, y este año sería el caso de Infancia Clandestina, que está por llegar a los 200.000 espectadores, nadie, haciendo un análisis de públicos, hubiera dicho que hay que hacer esa película para hacer 200.000 espectadores. Yo no vivo en un país con 1.500 millones de tipos, digamos como China. Entonces, tengo que de alguna manera entender que el tipo de películas que se hace o el tipo de resultados de las películas tiene que ver con el tipo de mercado que uno tiene. Vos pensás que desde la ley de cine del 94 hasta hoy se filmaron en 35 milímetros 1.600 largometrajes argentinos. En términos industriales deberíamos estar instalados, y no lo estamos. Y en términos de público argentino también deberíamos estar instalados, y lo estamos a medias. De todas maneras, creo también que hay algo sumamente injusto en medir el resultado de una película por la cantidad de espectadores que van a verla. Porque no es la única, en salas, ¿no? No es la única medida. Eso no quiere decir que no importe hacer espectadores. Hay otras variables más importantes porque hay una industria del cine. Hay una industria del cine porque hay inversión, porque hay generación de puestos de trabajo, porque hay especialización en un montón de áreas, porque hay capacitación, porque hay producción local no solo de películas, sino de insumos para películas, por un montón de cuestiones. Porque hay tributo fiscal, porque hay un montón de cuestiones que hacen que la actividad, en términos de industria, exista. Comprar recetas americanas y copiarlas, quedás medio camino, porque no vas a llegar a esa carga industrial. Importar cultura argentina no puedes traerla de China. Lo único que se puede hacer es acá. No podemos centrar la vara en medir a través de lo masivo, porque lo masivo no es diverso y heterogéneo. Lo masivo es concentrado y unívoco. Tiene reglas muy claras y si las cumplís, te sale bien o te sale mal, pero vas a un público masivo. Cuanto más riesgoso o menos condescendiente con el público es el producto, es menos masivo. Esa es la razón por la que muchas cinematografías, como la Argentina, sean subsidiadas en parte, digamos. No porque nos regalen la plata, sino porque si no la actividad no podría existir. O sea, en cualquier lugar donde existe una industria del cine es porque el Estado decide participar de la misma. Digo, los países que desarrollaron una cinematografía interesante son países que apostaron a un cine autoral fuerte y a un cine, algún tipo de cine industrial, pero no esa zona intermedia gris que queda. Creo que ese es el problema. Entonces, si uno viera el mapa de las películas argentinas que se hicieron en los últimos 20 años, claramente te das cuenta que hay películas muy buenas a las que le fue muy bien, hay películas que intentaron todo lo posible para que les vaya bien, les fue mejor o peor, algunas malas les fue bien, algunas buenas les fue mal, digamos, pero hay películas que se hacen evidentemente para poder participar en el mercado, digamos, y hay películas que se hacen para cobrar los beneficios del Estado, donde no importa el resultado artístico ni técnico. Son películas que no viajan a festivales, que no tienen un circuito, no tienen un valor artístico ninguno, y tampoco llegan a tener, me parece, esas películas, pero hace muchos años son como las que toman el presupuesto, no sé, del Inca, y las que tampoco no pasa nada, digo, no se ven, son como una zona intermedia, que para mí ese es el error. Estoy de acuerdo, yo creo que hay demasiadas películas pensadas económicamente para un nicho. No necesariamente artísticamente para un nicho, porque si nosotros tenemos películas de riesgo artístico, de experimentación, que buscan un nuevo lenguaje o que buscan un público, que tocan temáticas de nicho, no me parecería mal tener muchas. Porque si no, Fabio no hubiera podido haber hecho sus primeras 3 películas, que son 3 maravillas. No llevó público. Pero lo importante es encontrar un público de esas películas. Acá no entraría lo cuantitativo. Y entonces la industria debe ser entendida como eso.
Y no la industria se entendía como aquellas películas industriales que se comunican masivamente con el público solamente. Es deseable que los creadores, que los productores, que los guionistas piensen en productos que no sean necesariamente condescendientes para el gusto masivo, que piensen en otras cosas. Es bueno, a mí me parece que está bueno que la Argentina tenga una política de fomento que considera que eso no es lo más importante. En relación a costos y beneficios, como piensa el capitalismo, la película está saldada. Digo, si esa película se muestra internacionalmente y hace un camino, digo, es un objeto cultural del país que sale y se muestra. Digo, la película tiene un saldo como positivo o también como hecho artístico, es como pensar que, no sé, o Van Gogh o tantos artistas que no fueron populares, si no hubieran tenido una aceptación masiva en su momento, no hubieran perdurado. Para mí es como una locura. Lo que es esquizofrénico es después al final de año decir, uy, mirá qué mal que no fue, solo tantas películas hicieron tantos espectadores. Porque delimitaste una política de fomento que tenía otra expectativa, que era generar un discurso diverso. Entonces, si vos con ese discurso diverso lográs que esas películas tengan una cantidad que genera una cantidad de espectadores, pero tenés otra cantidad que generan nuevos creadores, tenés otra cantidad que generan premios internacionales, tenés otra cantidad que se legitiman en otros ámbitos, hay que medir todos los elementos al momento de decir qué valor tienen las películas que hacemos. Pues filmar dentro del sistema no solo es bueno para que el sistema se empiece a alimentar de gente interesante, sino porque a los directores y a los productores que trabajan dentro del sistema los forma el propio sistema. Las obligaciones, las responsabilidades, la presión y todo eso te hace más profesional y por ende hace que tus películas sean mejores. El cine viaja, el cine argentino existe, en los festivales está, es reconocido, pero necesitamos tener más público, necesitamos dejar de pelearnos un poco y hablar más de cine. Yo creo que cuando el problema de un país, cuando el problema de identidad de un país se pone en juego, es donde aparece el cine. Porque la televisión son formatos que se compran como recetas afuera en Estados Unidos, en Italia, el bailando, digo, es otro mundo. Pero cuando los problemas de identidad están en juego, aparece la cinematografía de cada país, ¿no? Por eso digo, tenemos que tener como esa cosa armada. Porque es ahí donde uno se referencia y uno empieza a ver. Bueno, hablé de los críticos. Sí, yo no tengo problema. Bueno. No, al contrario. Gracias. Se arman con mucha tranquilidad, sin apuro. Muy complicado, ¿eh? Tenemos material como para... Sí, me imagino, para un largo que puede... Te atrapa A lo que voy es justamente, que me parece digo, que ahí está el por punto eso de la yo eso no que lo te comparto atrapa, mucho, pero para no mí al es contrario. dentro Toda película de- tiene que buscar o no, pero ¿qué algo que te viste? atrape. Lo que uno No, es aburrida. Esa persona quería demostrar lo aburrida que puede ser. Sí. Pero... Horrible. ¿Cómo te puedo explicar? No digo que no te atrapa, al contrario, digo que... Contexto. ¿Te diste con la caña? ¿Buscaste ahí? La hoja. Pero digo, no, yo sé que suena ridículo, pero existe, o sea, hay directores que plantean eso directamente. Es ¿Por qué imposible decís que no? ¿Por qué decir de decís qué que se no te trata. atrapa?